Bueno, seguimos con el tema y iniciamos el tercer vídeo correspondiente a este tema de cuántica. Vamos a ver la radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck y las leyes que se obtienen a consecuencia de este hecho experimental. Como dice el tema, la radiación del cuerpo negro se ajusta a las siguientes leyes experimentales. La primera ley es la ley de Wien, que dice que el producto de la longitud de onda multiplicada por la temperatura absoluta que se mide en ese momento, que pueden ser 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, es igual a una constante. Esta fórmula simplemente no hay que sabérsela de memoria, simplemente es una de las ecuaciones matemáticas que nos da el valor de esta curva, es decir, empezaríamos por unos valores de 6.000 Kelvin o 5.000 o 4.000 y a cada temperatura existe una curva y por tanto una longitud de onda máxima, ¿vale? Es decir, aunque siguiéramos aumentando la temperatura, no hay en ese momento ninguna otra longitud de onda, es decir, esta curva no subiría, ¿vale? La longitud de onda máxima, que es la energía emitida que es máxima, disminuye al aumentar la temperatura, es decir, el pico del espectro se desplaza hacia la izquierda, siempre que tengamos como referencia la longitud de onda en la gráfica. Si hubiéramos tomado la frecuencia en lugar de la longitud de onda, pues la curva iría al revés. La otra ley es la ley de Stefan-Boltzmann, que viene a decir que la energía total emitida por un cuerpo, es decir, todo el área que está debajo de esta curva, aquí lo tenéis, es un múltiplo de la temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. Sigma, esta letra griega, es la constante de Stefan-Boltzmann. Como veis, tampoco la da porque es una fórmula que tampoco tenemos que sabernosla porque no nos van a pedir ningún problema relacionado con el tema. Esto, si estuviéramos estudiando la energía que emite una estrella o nuestro Sol, pues serían dos leyes que nos harían falta para saber la temperatura a la que está la estrella, midiendo la longitud de ondas que se obtienen, o simplemente sabiendo la energía total que recibimos. En una radiación podemos saber la temperatura también a la que está, ¿no? Y ver el ciclo de una estrella. Según la teoría clásica, la energía debería disminuir de forma continua al aumentar la longitud de onda. Es decir, para longitudes de onda cortas, que serían frecuencias grandes, es decir, región del ultravioleta, la energía emitida sería grande y sin embargo, según la gráfica, tiende a cero. ¿Vale? Entonces, eso es lo que de alguna manera tenemos que tener en cuenta. Repito, es decir, para longitudes de ondas cortas, que es la región del ultravioleta, es decir, tendríamos que tener en ese momento una luz de color ultravioleta, la energía emitida sería grande y sin embargo, según la gráfica, la energía que se obtiene del cuerpo que estamos estudiando tiende a cero. Vuelvo a deciros que va en contra de lo que nos podría dar nuestra forma de pensar de forma clásica. Por eso es muy difícil de entender esto bajo nuestro concepto clásico de la física. Este hecho recibe el nombre de catástrofe ultravioleta. ¿Vale? Os lo vuelvo a repetir. Para longitudes de ondas cortas, que estaríamos a este lado, ¿veis? Aquí está el violeta, a este lado estaría la energía del ultravioleta, en la energía correspondiente o la longitud de onda correspondiente al ultravioleta. La energía tendría que ser grande, tendría que seguir subiendo la temperatura del cuerpo y por tanto tendría que emitirse en un rango de frecuencia, una energía, en un rango de frecuencia de ultravioleta, cosa que no se observa. Se observa encima que la energía tiende a cero. Esto se llama el nombre de catástrofe de ultravioleta. Vamos a ver el siguiente punto, que sería la hipótesis de Planck. Planck intenta explicar el tema de la catástrofe ultravioleta y entonces intenta, sin conseguirlo, obtener una ecuación inicialmente que explique la emisión de un cuerpo negro en función de la frecuencia, a partir de la época de que la energía era algo continuo y no de carácter ondulatorio. Vamos a ver, cuando en el espectro de la luz pasamos del rojo al naranja, del naranja al amarillo y así sucesivamente, no hay un corte de un color a otro, sino que se pasa de forma difuminada o de una forma discontinua, ¿vale? Esta hipótesis de salida no es correcta. Por tanto, Planck en 1900 postula que la energía emitida por un cuerpo negro no es continua, se emite en forma de pequeños paquetes o cuantos de energía, como él lo llamó. Entonces, lo más importante de aquí es que pasamos del carácter
continuo al carácter discontinuo. Para ello, considera que la energía emitida o los cuantos de energía eran energía emitida por los cuerpos como si se comportasen como pequeños muellecitos osciladores armónicos, es decir, un oscilador vibra con una frecuencia característica de cada elemento, es decir, cada átomo, cada cuerpo está constituido por osciladores armónicos característicos. Por ejemplo, el sodio es diferente al calcio al hierro. ¿Vale? Pasamos a la idea. La energía emitida o cuánto de energía por los osciladores armónicos no puede tomar cualquier valor, sino que es un múltiplo entero de una constante, que es la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia, que sería la frecuencia del oscilador. Entonces, si un cuerpo está formado por un número de átomos determinado o considerados como osciladores armónicos, n es un número entero, es decir, puede ir desde 1 pues hasta donde queremos, pues podemos llegar, en función de la masa que tengamos del cuerpo. Entonces, la energía total que puede emitir un cuerpo sería un múltiplo entero de un pequeño corpúsculo o cuanto de energía. Por tanto, la energía está cuantizada. Más allá de esa frecuencia máxima no se puede emitir más energía. Para Planck, los átomos se comportan como osciladores y cada uno de ellos oscila con una frecuencia dada. El número de osciladores de baja frecuencia es muy superior a lo de los osciladores de alta frecuencia. A partir de esta hipótesis de que la energía no es algo continuo, sino formado por paquetes o cuantos de energía, se obtiene la ley de la radiación de un cuerpo negro y se justifica correctamente su espectro de emisión. Esta idea se aplicará posteriormente a la naturaleza de la luz, como veremos. ¿Qué significa este párrafo de aquí? Que los cuerpos tienen un número de osciladores de baja frecuencia, es decir, en este lado de la curva son mucho más superiores que en el lado izquierdo de la curva. Por eso dice que el número de osciladores de baja frecuencia es más superior al de los osciladores de alta frecuencia. Por eso nunca llegaríamos al ultravioleta. Cada cuerpo tiene una energía que es el múltiplo de la energía emitida por cada oscilador armónico o átomo. ¿Vale? Las ideas de Planck no fueron aceptadas fácilmente. En aquella época se consideraba que los fenómenos físicos debían ser continuos y no se aceptaba la discontinuidad de Planck. Ese es el éxito de la hipótesis de Planck y de que a partir de ahora la física deja de tener un carácter clásico y pasamos a un concepto de cuantización.